La semana pasada hablábamos acerca de lo que dice la Biblia acerca de la salvación. Y pensando en este asunto, hemos titulado la serie que vamos a comenzar el día de hoy acerca de indagando las excelencias de Dios. Examinando, indagando, buscando cuáles son las excelencias de Dios. Hablamos acerca de sus atributos, quién Dios es, cómo es Dios. Y esto lo encontramos nosotros directamente en la Escritura, en la palabra de Dios, en la Biblia. Quiero desde ya empezar y decir que en ninguna forma yo quiero que nos autoexaminemos a nosotros mismos. Quiero que nos veamos no comparándonos unos a otros, sino más bien viéndonos a la luz de la palabra de Dios, viéndonos a la luz de la Escritura. Si nos vamos a comparar con alguien, vamos a compararnos con la persona de Cristo Jesús. Creo yo con todo mi corazón que el día de hoy, los hombres, cuando digo los hombres me refiero también a las mujeres, creen en el Dios que desean creer y rechazan al Dios que no les satisface. Nos hemos ingeniado, tenemos una idea del Dios en el cual nosotros queremos creer, deseamos creer, pero rechazamos al Dios. Y si se da cuenta cómo lo escribí ahí, tiene todo su sentido. Cuando hablo de que el día de hoy los hombres creen en el Dios, lo puse con D minúscula porque no es Dios. El Señor Todopoderoso es un Dios con D minúscula, es un Dios que nosotros nos hemos creado, que hemos imaginado que así debe ser ese Dios. Porque es un Dios de acuerdo a nuestros deseos. Y rechazamos al Dios del universo, al Dios todopoderoso, con D mayúscula, que no nos satisface. Hemos llegado a creer que el Dios de la Biblia es un Dios, podría decirlo yo así, el Dios de un genio. El genio de la lámpara que cuando yo lo necesito, y solamente cuando yo lo necesito, vengo y froto entonces esta lámpara maravillosa. Y Él sale y está a mi disposición para lo que yo necesito. Pero creo que es un gran error. Este no es el Dios de la Biblia. Hoy día nosotros ajustamos nuestra teología a nuestros deseos, en lugar de ajustarla a lo que Él, Dios, es realmente. Déjeme recordarle, teología es el estudio de Dios. Por lo tanto, no puedo ajustarla a mis deseos, sino más bien tengo que ajustarla a lo que Él es. Esa es mi teología. De hecho, sabemos todos que lo que el hombre cree, eso es. Entonces, si yo creo algo ficticio, algo que yo me he creado por mis deseos pecaminosos, eso es lo que yo voy a terminar siendo. Por lo tanto, vamos a indagar acerca de las excelencias de Dios. ¿Cuáles son los atributos de Dios? ¿Cómo Dios se nos revela en su santa palabra? Creo que en estos días necesitamos desesperadamente revisar radicalmente lo que pensamos acerca de Dios. Si usted recuerda cuando nosotros crecíamos y nos portábamos mal, ¿qué nos decían a nosotros? Dios te va a castigar, a Dios no le gusta eso. Y nos empezaron a formar una idea equívoca de Dios.
Dios, empezamos a crecer como que Dios está, ¿verdad?, ya en el cielo, sentado en su trono, con una maleta, diría yo, de puros rayos, viendo a ver quién se porta mal para dejarle caer un rayo. Esa es una idea falsa, equivocada, de quién es Dios. Pero el día de hoy también hemos creído ideas absurdas de quién es Dios. Creemos el día de hoy que Dios es el que se tiene que ajustar a mi manera de vivir y no el que dicta cómo debo vivir mi vida. Necesitamos revisar, recordar, reevaluar radicalmente lo que pensamos acerca del Dios de la Biblia. Y yo sé que esto va a sonar un poco fuerte, pero aquí le va. Los paganos, y es lo que, como la Biblia lo describe, la gente pagana es una gente que no cree en Dios. Los paganos, afuera del cristianismo, construyen dioses de madera y piedra. Mientras que millones de paganos dentro del cristianismo construyen un Dios a partir de sus mentes carnales. Suena muy duro, lo sé, y no le pido disculpas. Nosotros nos decían, si el saco te queda, pues póntelo. Pero es una gran realidad. El día de hoy hacemos nosotros la idea de Dios de acuerdo a como yo creo que debería ser Dios. Y déjeme recordarle, tenemos un excelente libro que nos dejó, una carta de amor que Dios nos ha dejado, en la cual se revela Él a sí mismo para con nosotros. ¿Cómo puedo conocer a Dios? Leyendo la Escritura, estudiando la Biblia. Ella es la que me dice a mí quién es Dios verdaderamente. Comenzamos en el libro de Salmos, capítulo 50, versos 16 al 21. Salmos 50, 16 al 21. La Biblia nos dice lo siguiente. Pero Dios dice a los perversos: ¿para qué se molestan en recitar mis decretos y en fingir que obedecen mi pacto? Me encanta. ¿Para qué? ¿Cuál es la idea? No pierdas el tiempo. ¿Para qué? ¿Para qué se molestan en recitar mis decretos y en fingir que obedecen mi pacto? ¿A quién está hablando? A los perversos, al que hace perversidad. Recitamos el día de hoy, somos buenos para memorizar versos, pero no para obedecer esos versos. Fingimos que obedecemos. Versículo 17 nos dice: pues rechazan mi disciplina y tratan mis palabras como basura. No lo dije yo, lo dice el Salmo, el salmista, en el Salmo 50. ¿Cómo es que solamente nos estamos tomando la molestia de recitar los decretos de Dios y fingir que obedecemos el pacto de Dios, cuando en realidad, ¿qué dice? Estamos rechazando la disciplina y estamos tratando la Biblia como ¿qué? Como basura. ¡Qué tremendo! El día de hoy es más lo que yo creo, lo que yo pienso, a qué dice la Escritura, qué dice la Biblia. Se ven cada cosa, ¿verdad? En las redes sociales, y pareciera como que suena como la verdad, pero no es la verdad. El día de hoy, el divorcio es aceptable. La Biblia nunca ha aceptado el divorcio y nunca lo va a aceptar. Entiéndalo.
La Biblia lo que dice es que Dios aborrece el divorcio. Rechazamos la disciplina de Dios y debemos recordar que Dios dice que Él ama a los que le aman y a los que ha recibido como sus hijos, ¿los qué? Los disciplina, los corrige. Versículo 18. Cuando ven ladrones, les dan su aprobación y se pasan el tiempo con adúlteros. ¡Wow! Cuando ven ladrones, les dan su aprobación y se pasan el tiempo con adúlteros. Tienen la boca llena de maldad y la lengua repleta de mentiras. ¡Auch! ¿De quién estará hablando? Esto es del Antiguo Testamento. Dejémoslo en el Antiguo. No, está hablando el día de hoy. Tienen la boca llena de maldad y la lengua repleta de mentiras. Se la pasan calumniando a su hermano, a su propio hermano de sangre. Mire qué tremendo. ¡Wow! ¿No le parece como que está hablando de la iglesia el día de hoy? Versículo 21. Mientras ustedes hacían todo esto, yo permanecí en silencio. Y pensaron que no me importaba. Pero ahora los voy a reprender. Presentaré todas las acusaciones que tengo contra ustedes. ¡Auch! Lo creo con todo mi corazón. Dios tiene que venir e intervenir en este relajo que hemos creado nosotros. Porque es cierto o no, de repente pensamos nosotros, ¿qué estamos haciendo? Le llamamos a lo malo bueno, a la maldición bendición. Y como pues Dios no dice nada, como no nos pasa nada, seguimos haciendo el relajito que tenemos. Pero Dios dice, pensaron que no me importaba. A Dios le importa. Dios está interesado en todos aquellos que profesamos su nombre como que de verdad fuera el Señor de nuestras vidas. Pero ¿qué dice? Pero ahora los voy a reprender. Presentaré todas las acusaciones que tengo contra ustedes. Ay, ay, ay. Yo no sé usted, pero yo me voy a asegurar que no haya nada que Dios tenga en contra mía. Porque ¿sabe qué? Siempre la llevo de perder. Quiero que lo entienda. Cuando yo me encuentro con Dios, siempre voy yo a perder. Por lo tanto, voy a buscar de acuerdo a su palabra, de acuerdo a su voluntad, estar del lado bueno de Dios. Yo quiero decirle, aunque no sea popular, que la ciencia más alta, la especulación más elevada, la filosofía más poderosa que puede cautivar la atención de un hijo de Dios es el nombre, la naturaleza, la persona, los hechos y la existencia del gran Dios a quien Él llama su Padre. No hay nada más excelente que venir a conocer a Cristo Jesús en una forma personal, no de lo que he oído acerca de Dios, sino en una intimidad con Él. Creo yo que el máximo llamado para un hijo de Dios es el estudio de la naturaleza de Dios y de su carácter. Es
el estudio de la naturaleza de Dios y su carácter. ¿Y dónde vamos a encontrar cuál es la naturaleza de Dios? ¿Cómo es su carácter? En la Biblia, en las Escrituras. Pero el día de hoy tenemos gente profesante que ya ni siquiera cree en la Biblia. ¡Qué tremendo! Mire, estamos en problemas. Yo quiero que usted lo entienda. Como iglesia estamos en problemas. Y necesitamos examinar una vez más, regresar a lo básico. En inglés dicen que Biblia es Basic Instructions Before Leaving Earth. Y me encanta eso. Biblia determina o dice que significa la básica enseñanza o la básica instrucción para antes de partir de aquí, de este mundo. Ahí encontramos todo. ¿Cómo ser salvos? Ahí está en la Escritura. El carácter de Dios. Y si nosotros nos llamamos cristianos, ¿nos estamos comportando de acuerdo al carácter de Dios? ¿Estamos representándolo de una forma digna? De nuevo, no estoy acusando a nadie. Si se apretó un poquito el saco es porque tal vez está un poco apretado, pero mi intención es que regresemos nosotros. ¿Qué es lo que Dios desea de nosotros? Vaya conmigo a Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 11. Y de nuevo, estamos comenzando. Filipenses 3, 7 al 11. Antes creía esas cosas. Escuche, el apóstol nos dice, antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. ¿De qué está hablando el apóstol? Vaya y lea Filipenses. Muchas veces queremos que todos nos digan desde el púlpito. No, vaya y lea usted de qué está hablando el apóstol Pablo. Aquel que perseguía a la iglesia de Jesús, creyendo que estaba agradando a Dios. ¡Wow! Aquel que hacía atrocidades en el nombre de Dios, según él. Antes creía que esas cosas eran valiosas. ¿Qué cosas? La religión en la que estaba metido. Pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. ¿Entendemos qué es lo que Cristo ha hecho por nosotros? Así es, que dice, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús. ¿Quién es Cristo Jesús? Mi Señor. Me encanta. Muchos de nosotros todavía seguimos buscando un montón de cosas, ¿verdad? Porque las consideramos importantes. Cuando en realidad, dice el apóstol, no valen absolutamente nada. La Biblia lo dice de esta forma. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Qué bueno, la pasó muy bien aquí, en los miserables 100 años que tuvo aquí en la tierra. Pero ahora va a vivir la eternidad separado de Dios. ¿Qué le sirve? Así es, todo lo demás no vale nada cuando se compara con el infinito valor. ¿Entiende que ese infinito valor no tiene fin? De conocer a Cristo Jesús. De eso se trata. Nuestra estadía aquí en la tierra, de eso se trata, de venir a conocer a Jesús como mi Señor. No solamente de escuchar hablar de Él, pero yo personalmente venir a conocerlo.
por amor a Él, mire qué excelente, por amor a Él. ¿Amor a quién? A Cristo Jesús. No amor a lo que pueda darte, los beneficios que puedas obtener por amor a Él. He desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Mire, si nosotros entendiéramos esto, dejaríamos de andar buscando un montón de tonteras que no sirven para nada. Hay quienes profesan conocer a Jesús, pero todavía no están tranquilos, porque quieren añadir otras cosas, y esto, y lo otro, y para acá, y para allá. No has conocido verdaderamente a Cristo Jesús. Pablo dice, por amor a Él, he desechado todo. Y si eres inteligente, sabes lo que todo significa, todo. Todo lo demás. Y lo considero basura. Que leíamos anteriormente. Que las personas consideraban basura, ¿qué? La palabra de Dios. Pablo dice, no es así la cosa. Es al contrario. Todo lo demás lo considero basura, a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Mire qué excelente. Es que ese debería ser nuestra motivación, llegar a ser uno con Él. En nuestro comportamiento, en nuestra forma de pensar. Ya no me apoyo en mi propia justicia. Porque solamente un religioso se apoya en su propia justicia. Por medio de obedecer la ley. Más bien, llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Llego a ser declarado justo delante de Dios únicamente por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, y yo deposito mi fe en eso, lo que Cristo hizo. Seguimos. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Siempre ha sido por fe y siempre va a seguir siendo por fe. Ahora entiéndame, ¿qué es fe de acuerdo a la Biblia? Porque también hoy día hemos distorsionado la fe. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Hasta ahí todo va bien. ¿Cuántos no quieren experimentar el gran poder que levantó a Cristo de los muertos? Pero siga leyendo, que dice, quiero sufrir con Él. Ahora nadie quiere sufrir. Como nadie quiere sufrir, hasta ahora muy popular la iglesia, pare de sufrir porque nadie quiere sufrir. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte. Menos, ¿quién quiere morirse? Pero dice, para poder disfrutar de la vida nueva del Señor, de la vida nueva que Cristo quiere darte, hay que morir primero. Si la semilla no muere, no puede dar ese nuevo fruto. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte. ¿Para qué? Para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Wow. ¿Para qué quieres, Pablo, conocer a Cristo? Para experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Que cuando yo muera también me levante a mí. Experimentarlo. ¿Para qué quieres sufrir con Él y participar de su muerte? No. Para experimentar de una u otra manera, ¿qué dice? La resurrección de los muertos.
creo que debemos regresar y volver a estudiar, a indagar. ¿Para qué fuimos creados? ¿Para qué fuimos creados? Y no se confunda, porque usted va a buscar ahí en la librería cristiana un montón de libros falsos, una teología rara. ¿Para qué fuimos creados? Vamos a la Escritura. Efesios 1, 12 al 14. El propósito de Dios fue que nosotros, los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Escuche, el propósito, dice Pablo, el propósito de Dios fue que nosotros los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, y esto de primeros quiere decir que después vienen otros, diéramos gloria y alabanza a Dios. Tú y yo fuimos creados para dar gloria y alabanza a Dios. Mi pregunta, ¿estamos nosotros el día de hoy, generalmente hablando, como iglesia, damos gloria y alabanza a Dios como seres que nos llamamos nosotros redimidos por la sangre de Jesús? ¿Estamos dando gloria y alabanza a Dios? ¿O estamos manchando su imagen, degradando con la idea de un Dios creado a mi imaginación? Versículo 13. Y ahora ustedes los gentiles también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Los judíos fueron los primeros, pero de ahí venimos nosotros, los gentiles. Mire, es que no nos dice Pablo también que de los dos pueblos él hizo ¿qué? Hizo uno solo. Además, cuando creyeron en Cristo, me encanta. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. Pero ese Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, también podemos nosotros, como leímos en el Salmo, ¿se acuerdan? Ustedes pensaron que como yo no dije nada. Al Espíritu Santo de Dios también podemos entristecerlo, al punto de que va a dejar de hablar, de hablarnos, porque lo entristecemos, porque lo ignoramos. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. El Espíritu Santo es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará, no nos dio, nos dará la herencia que nos prometió. Es una promesa que nos ha y de que nos ha comprado. Usted y yo hemos sido comprados. Satanás nos tenía. Ahí como ve usted las pasarelas ahora. Bueno, Satanás nos tenía en una pasarela de esclavos. Yo sé que eso no sienta muy bien el día de hoy, pero eso es lo que la Biblia, así nos describe la Biblia. Y Dios nos compró en ese mercado de esclavos al pecado. Nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros, ¿qué dice? Le diéramos gloria y alabanza. Usted y yo hemos sido creados para darle gloria y alabanza a ese gran Dios de la Biblia. Que no le digan, que no le cuenten.
Ah, no, yo fui creado para ser cabeza, no cola. Fui comprado para ser multimillonario. Déjate de tanta tontera y regresa a la Escritura. Toda mi vida debe dar gloria y alabanza al Señor. Mi trato con los demás debe dar gloria y alabanza a Dios. Si me casé, mi matrimonio debe darle gloria y alabanza a Dios. Yo sé que eso es duro. Déjeme tomar un poco de agua porque ya casi me estoy ahogando yo también. ¿Para qué fuimos creados? Muchos vivimos pensando que yo fui creado para ser victorioso. ¡Aleluya! No, fuiste creado para darle gloria y alabanza a Dios. Isaías 43:7 nos dice: traigan a todo el que me reconoce como su Dios, porque yo los he creado para mi gloria. Fui yo quien los formé. Me encanta, ¿verdad? Porque ahora nos creemos tanto. Ahora nos creemos tanto que se nos olvida que fuimos creados para su gloria, que Él nos formó. Ahora, ¿qué objetivo debemos establecer en nuestra vida? ¿Qué objetivo debemos establecer en nuestra vida? Porque muchos, de nuevo le digo, muchos creen que el objetivo que tienen que establecer en su vida es llegar a ser multimillonarios, famosos. ¿Será eso? Regresemos a la Escritura. Gálatas 4, 8 y 9. El libro de Gálatas, capítulo 4, versículos 8 y 9, nos dice lo siguiente: antes de conocer a Dios, ustedes los gentiles eran esclavos de los llamados dioses con D minúscula, que ni siquiera existen. ¡Auch! Mire, hay varias palabras, le digo, en nuestro afán por crear un Dios de acuerdo a mis deseos, hemos hecho a un lado la palabra, como decía el salmista, y la consideramos como basura. ¿Qué dice la Escritura? Antes de conocer a Dios, ustedes los gentiles, ¿eran qué? Eran esclavos. ¡Ay, no! Soy un hijo de Dios, un victorioso, un vencedor. La Biblia dice que eres esclavo. ¿De qué? De los llamados dioses con D minúscula. Ahora entienda, por eso a mí me saca de onda cada vez que veo a alguien hablando de Dios y lo pone con D minúscula. Ese es el Dios que tú te imaginas, pero no es el Dios de la Biblia. Si se dio cuenta al comenzar, el versículo dice, antes de conocer a Dios, ese está con D mayúscula. Ese es Dios, ese es mi Dios. Ustedes los gentiles eran esclavos de los llamados dioses que ni siquiera existen. ¡Wow! ¿Se da cuenta? Es que es una ficción de mi propia imaginación. Así que ahora que conocen a Dios, otra vez la D mayúscula, así que ahora que conocen a Dios, o mejor dicho, ahora que Dios los conoce a ustedes, me encanta, nos hace la pregunta el apóstol: ¿por qué quieren retroceder y convertirse otra vez en esclavos de los débiles e inútiles principios espirituales de este mundo? ¡Wow! Mire,
¿Por qué quieren retroceder? Es que si yo me alejo de la Escritura, si yo me alejo de la sana doctrina, si me alejo, si hago a un lado la palabra de Dios y estoy regresando a creer toda la basura que muchos hombres el día de hoy están compartiendo, estoy retrocediendo, estoy yendo hacia atrás y me estoy convirtiendo otra vez en un esclavo de los débiles e inútiles, porque eso es inútil. Principios espirituales, ¿de dónde? No de la palabra, de este mundo. ¡Auch! Le dije, mi idea, yo no estoy poniendo el dedo en ningún lado. Si lo voy a poner aquí. Yo tengo que estar seguro de esto. Debemos regresar a estudiar la Biblia. Ahí es donde se nos revela cuál es verdaderamente el carácter de Dios. Muchos hablamos, yo soy cristiano, y vivimos como un diablito colorado. Y eso habla de cuál es la idea, la imagen. Habla mucho de tu teología. ¿Cuál es entonces la vida eterna que da Jesús? ¿Cuál es la vida eterna que da Jesús? De nuevo, podemos hablar y decir que y acá y allá y que Dios creo, que mi pastor dice, que la abuelita Batman. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Biblia? Vamos. Juan 17:3. Juan 17:3. Y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti. Y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. ¡Wow! Es que tiene sentido todo esto. Cuando leo la Escritura en Mateo y me doy cuenta que el Señor dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Usted puede ver todas las iglesias, noche de liberación. ¡Wow! Pero no conocen al único Dios verdadero. ¿Por qué? Porque cuando usted empieza a hablar, ni siquiera cree en la Biblia. La manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. ¿Y de dónde sabemos que fue Dios, el único Dios verdadero, que envió a Jesucristo a morir por nosotros aquí en la tierra? En la Biblia. Me encanta. Es en la Biblia. Jeremías 9:23 al 25 nos dice lo siguiente. ¿Está listo? Jeremías 9:23 al 25. Esto dice el Señor. No lo digo yo, lo dice el Señor. No dejen que el sabio se jacte de su sabiduría, o el poderoso de su poder, o el rico de sus riquezas. Ay, ay, ay. Hay muchos que creen que Dios los creó para que fueran los más sabios entre los sabios, o para que fuera el más poderoso, el más rico. ¿Qué dice el versículo 24? Pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto. ¿En qué? En conocerme verdaderamente. ¡Auch! En conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor, quien demuestra amor inagotable. ¿Cuál es la vida eterna? Conocer al verdadero Dios y a su Hijo Jesucristo.
en conocerme verdaderamente. Eso quiere decir que hay quienes lo conocen, pero es una falsedad. Porque si algo contradice a su palabra, no es verdad. Que no le digan, que no le cuenten. Mire, tantos años que la iglesia mantuvo al pueblo ignorante, no permitiéndole leer la palabra. Yo ni siquiera viví eso, pero yo sé que la historia me lo cuenta, así fue. Donde el pueblo venía a escuchar buscando de Dios. Y aquí estaba el supuesto hombre de Dios. Y ni siquiera le daba la cara al pueblo, sino así estaba hablando con la pared y hablando un idioma que nadie hablaba, nadie entendía. Porque es muy fácil. Escuche, porque es muy fácil manipular cuando hay ignorancia. Pero el día de hoy, todos y cada uno de nosotros tenemos acceso a la palabra de Dios. Si no la leemos, si no investigamos, es porque somos perezosos. Pero tenemos la palabra de Dios. Y si tú has nacido de nuevo, el Señor te ha dado el Espíritu Santo, que si tú le pides a Él sabiduría, dice el Señor que te la va a dar. Pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto, en conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor quien demuestra amor inagotable. Versículo 25. O antes, todavía no he terminado el 25. ¿Y qué dice? Y trae justicia y rectitud a la tierra. Y óigame, muestra amor inagotable, pero no se queda ahí. Vea, porque muchos dicen, ay, Dios es amor, amor, amor. Pero dice, y trae justicia. Hay que hacerlo justo. ¿Y qué? Y rectitud. Y rectitud a la tierra. Y que me deleito en estas cosas. Yo, el Señor, he hablado. Y aquí le viene. El 25. Se acerca la hora, dice el Señor, cuando castigaré a todos los que están circuncidados en el cuerpo, pero no en el espíritu. ¡Auch! Se acerca ese día. Se acerca esa hora. Cuando todos los que están circuncidados en el cuerpo, pero no son circuncidados en el espíritu, van a ser castigados. Ay, ay, ay. Todos aquellos que se metieron a Guatepeor, de Guatemala a Guatepeor. Salieron de una religión para entrar en otra, pero nunca se convirtieron para tener una relación con Dios, que son cosas muy diferentes. Circuncidados en el cuerpo, pero no en espíritu. Yo los animo a que nos examinemos y veamos si en realidad he sido circuncidado, no solo en el cuerpo, sino en mi espíritu. Oseas 6:6. O sea que, aquí viene, Oseas 6:6 nos dice, quiero que demuestren amor. Mire que dice Dios, quiero que demuestren amor. No que ofrezcan sacrificios, más que ofrendas quemadas, quiero que ¿qué? Que me conozcan. Ah, no, pero aquí estamos, estoy haciendo el sacrificio de ir a la iglesia. No te sirve para nada. Si no estás conociendo a Dios, no te sirve para nada. Sí, a veces no nos mete. Escuche, hay otra porción donde dice... Yo diría, el día de hoy lo diría el Señor quizás de esta manera,
¿Que ustedes creen que yo soy chupacabra? ¿Que me encanta beber la sangre de estos sacrificios? No, hombre. No. Dios quiere que le conozcamos. ¿Y cómo voy a conocer mejor a Dios? Obedeciendo su palabra. ¡Wow! Quiero que me demuestren amor. No que ofrezcan sacrificios. Más que ofrendas quemadas. Quiero que ¿qué? Que me conozcan. ¿Conoces a Dios? No al Dios de tu imaginación, al Dios de la Biblia, al Dios de las Sagradas Escrituras, al Santo de Israel. ¿Lo conoces? Una vez que tomamos conciencia que la prioridad de estar aquí en la tierra es conocer a Dios. Esa es la prioridad, conocerle. Porque la Biblia dice que está escrito que el hombre muera y después de la muerte viene el juicio. Entonces la prioridad de estar aquí en la tierra debería de ser conocer a Dios. La mayoría de los problemas de la vida ocupan un lugar que verdaderamente les corresponde, que es un segundo lugar. Muchos, ¿verdad? Nos ahogamos con los problemas. Y yo les quiero decir, problemas siempre van a haber. Que no le digan, que no le cuenten. Lamentablemente, como nosotros vemos los problemas como que esto fuera la prioridad. Y la mayoría de nosotros venimos en búsqueda de Dios por los problemas que tenemos. Y Dios en su infinito amor se manifiesta en nosotros. Pero debemos buscarle a Él, buscar, desear conocerle con o sin problemas. Conocer a Dios es absolutamente importante para vivir nuestras vidas. Conocer a Dios es absolutamente importante para vivir nuestras vidas aquí en la tierra. Descuide usted el estudio de Dios y se sentenciará a sí mismo y andará a tropezones ciegamente por la vida, sin un sentido de dirección y sin comprender lo que le rodea. De esta forma, descuidando el estudio de Dios, usted podrá malgastar su vida y perder su alma. Yo lo animo en el nombre de Jesús. Entremos, indaguemos, regresemos a estudiar la palabra de Dios. Indaguemos, definamos de acuerdo a la Escritura el carácter de este gran Dios al cual llamamos nuestro Padre. Ahí donde está, incline su rostro, cierre sus ojos. Vamos a orar.